Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, seguro que a muchos les da vueltas por la cabeza. ¿Cómo se construye una pileta? Así, desde cero. Estamos pensando sobre todo en esa persona que mira su patio y dice, easy. O quizás hasta fantasea con arrancar un negocio propio en esto, ¿no? Construir piletas para otros. Tenemos material súper interesante para charlar hoy. Por un lado, unas notas de campo, casi como un diario de obra, ¿viste? Siguiendo una construcción real, paso a paso, con videos y todo. Y por otro lado, la visión de un arquitecto con años en el tema, que está en una guía, la Master Pool. Enfoca no solo lo técnico, sino también el lado del negocio. La idea es dar una mirada clara de cómo es todo el proceso, desde la primera charla hasta que te tiras de cabeza. Queremos resaltar lo importante, dar tips prácticos y, ojo, advertir sobre esos errores típicos que te pueden salir carísimos. Es como una intro para entender bien qué significa este oficio. Exacto. A ver, construir una pileta de afuera puede parecer fácil. Haces un pozo, levantas paredes, agua y listo. Pero la verdad es que es un arte técnico bastante complejo. Y ahí está el tema, ¿no? Es un desafío técnico, sí, pero también puede ser una buena oportunidad de negocio. Necesitas saber de diseño, de distintas formas de construir, manejar cañerías, bombas. Y si querés vivir de esto, tener una visión comercial. La guía esta lo dice claro. La gente busca más disfrutar en casa, pero faltan profesionales. Digamos que sepan lo que hacen, que sean serios. Ahí hay un hueco interesante. Buen punto. Entonces, vamos a desarmar esto. Veamos qué hace falta para convertir un pedazo de tierra en ese lugar soñado y qué hay que tener en la cabeza si uno piensa en dedicarse a esto de forma profesional. Empecemos por el principio, antes de agarrar la pala. La planificación. Suena medio obvio, pero es la base de todo. Un checklist, como dice la guía, es fundamental. Lo primero es sentarse con el cliente y entender qué quiere. No es solo quiero una pileta, es cómo la imaginas, dónde, cómo se lleva con la casa, con el jardín, dónde da el sol. No es solo un pozo con agua. Y después, la visita al lugar. Es clave. Los dos materiales que tenemos, las notas y la guía, lo marcan a fuego. Hay que ver el acceso. ¿Entra una maquinita para cavar o hay que hacerlo a mano? ¿Cómo llevas los ladrillos? La arena. ¿Hay árboles cerca? ¿Pasa algún cable por abajo? ¿Y el suelo? ¿Es tierra fácil o está lleno de cascotes y raíces? Todo eso te cambia los tiempos y, claro, la plata. Un error ahí y... Totalmente. Y en esa etapa, el diseño no es solo hacer un dibujito lindo, es donde realmente aportas valor. No es solo si es rectangular, que es lo clásico, o si tiene ese borde que parece que se pierde en el horizonte, o si le pones un solarium húmedo, esa parte bajita para meter las reposeras en el agua, ¿viste? Sí, esas están buenísimas. Claro, pero también las medidas justas. Una profundidad de 1,30 a 1,50 metros es cómoda para casi todos. Esos solariums entre 25 y 40 centímetros de agua. Esos detalles hacen la diferencia en el uso de todos los días. Un buen diseño, bien explicado, te permite vender calidad, te permite diferenciarte por lo que ofreces, no solo por ser el más barato. Eso es clave, sobre todo si estás empezando. Claro. Y la precisión. Desde el minuto cero. Estaba viendo en las notas de campo el ejemplo del replanteo. Eso de marcar la pileta en el terreno con estacas, hilos. Ajá. Se ve cómo miden y remiden. Chequean los ángulos con la escuadra y hasta tuvieron que correr todo 15 centímetros después de volver a hablar con el dueño. Eso te dice algo, ¿no? Te dice muchísimo. Primero, que la comunicación con el cliente tiene que ser constante, ida y vuelta. Y segundo, que la precisión en ese momento te ahorra unos dolores de cabeza tremendos después. Esos 15 centímetros pueden parecer nada, pero si no los corregís ahí, te descuadran todo. La estructura, cómo te quedan los bordes, el revestimiento, todo. Un error en el replanteo es como un efecto dominó. Por eso, medir 2, 3 veces, confirmar todo antes de empezar a cavar. Es la base, literal. Bien, replanteo listo. Medidas confirmadas. Ahora sí, a mover tierra. La excavación. En las notas se veía cómo iban midiendo la profundidad todo el tiempo, con niveles, para que el fondo quede parejito. Y algo práctico. ¿Qué haces con la tierra que sacás? Ahí usaban contenedores, volquetes. Parece lo más ordenado. Sí, el tema de la tierra es algo a prever en el presupuesto.
A veces se puede usar en el mismo terreno, para nivelar o algo, pero muchas veces hay que sacarla. La excavación en sí, bueno, puede ser con máquina, tipo Bobcat, si tenés lugar y acceso, que es mucho más rápido, obvio, o puede ser a pala y carretilla si es un lugar complicado. Eso te cambia mucho las horas de trabajo y el costo. Y una vez que tenés el pozo, viene la estructura. El método más tradicional, el que se ve en las notas estas, es el de hormigón armado con paredes de ladrillo. Funciona más o menos así. Primero, una base de hormigón con una malla de hierro adentro, de unos 12-15 centímetros de espesor. Ok. Después, levantas las paredes con el ladrillo común. Ojo, ese ladrillo no es estructural. Actúa como molde, como encofrado perdido, se dice. Queda ahí. Después viene el revoque impermeable por adentro y por afuera, entre el ladrillo y la tierra, se rellena con hormigón armado. Ese sí es el tabique estructural fuerte. Suena robusto, sí. Pero depende mucho de quién lo haga, de la mano de obra. Totalmente. Es un sistema súper versátil, te permite hacer casi cualquier forma, pero la calidad final, depende muchísimo de la cancha del que lo hace. Un hormigón mal hecho con mucha agua, por ejemplo. Ah, lo que decías antes. Claro, o los hierros mal puestos, o las paredes de ladrillo torcidas. Todo eso puede generar fisuras, filtraciones a futuro. Es un sistema que, bien hecho, dura años, pero requiere saber hacerlo. Hay otras opciones, como las piletas que ya vienen hechas, de fibra de vidrio. Son mucho más rápidas de instalar, pero bueno, tenés las formas y tamaños que hay. No puedes inventar mucho. Depende del proyecto, del presupuesto. Entiendo. Volviendo al método tradicional, el de la obra que documentaron, había detalles que parecían súper importantes. Por ejemplo, la toma de fondo, el desagüe del piso. Vi que la armaban y la conectaban antes de tirar el hormigón de la base. ¿Por qué es tan clave ese orden? Porque una vez que echaste el hormigón, ya está. La toma de fondo tiene que quedar perfectamente sellada y conectada al caño que va a ir después a la sala de máquinas. En las notas decían de usar teflón en las roscas y sellador, y el tip de que el sellador sea nuevo. Eso es fundamental. Un sellador viejo, medio seco o mal puesto ahí, y tenés una filtración casi segura. Y es un lugar súper difícil de arreglar después. Es un punto crítico, sí. Otro detalle que anoté. Los hierros. La malla esa de hierro creo que era del 8, separada cada 15 centímetros. En el piso y en las paredes también. Y decían que tenía que quedar como levantada del suelo unos 5 centímetros. ¿Por qué? Mira, el hormigón aguanta muy bien la compresión, pero no tanto la tracción, el estiramiento. El hierro es el que le da esa resistencia a la tracción. Si la malla toca el suelo o toca el ladrillo de la pared, no queda bien envuelta por el hormigón. Ah, claro. Esos 5 centímetros de recubrimiento de hormigón son para proteger el hierro que no se oxide y para asegurar que trabaje estructuralmente como tiene que ser. Se usan unos separadores chiquitos, de plástico o de cemento, para garantizar esa distancia. Parece una pavada, pero es básico para que la pileta dure. Y el hormigón, la mezcla, 1 de cemento, 2 de arena, 3 de piedra, decían. Y la advertencia, ojo con ponerle mucha agua para que sea más fácil de mover. Exacto. El gran error. Mucha agua te baja la resistencia del hormigón. Pero mal. Parece más fluido, más fácil de trabajar, pero después no aguanta. Y otro error grave que a veces se ve y que advertían en las notas, cuando hormigonás alrededor de la toma de fondo, nunca taparla con un plástico para que no se ensucie. No. ¿Y por qué? Porque necesitas que el hormigón se agarre bien al plástico del accesorio. Si pones una bolsa, creas una junta, un punto débil. Ahí se filtra seguro. El accesorio tiene que estar limpio, sí, pero el hormigón tiene que abrazarlo directo. Y después, compactar bien el hormigón cuando lo echas. Vibrarlo un poco o pincharlo con un hierro para sacar el aire, las burbujas y que llene bien todos los rincones. Entendido. Después venían las paredes de ladrillo, que hacían de molde. Vi que usaban reglas largas para que queden derechitas y que mojaban los ladrillos antes de ponerlos. Son truquitos del oficio. Son buenas prácticas, sí. Mojar el ladrillo evita que le chupe el agua a la mezcla muy rápido, entonces pega mejor. Y usar reglas o hilos es fundamental para que las paredes queden a plomo, bien verticales y alineadas.
Eso después te facilita un montón el trabajo de los reboques. Y justo, hablando de reboques, la recomendación era dar el grueso y el fino juntos, fresco sobre fresco, y agregarle un aditivo hidrófugo. Y limpiar enseguida los bordes de cosas como el skimmer, esa boca que toma el agua de arriba. Correcto. Dar las capas de reboque juntas mejora la unión entre ellas. Hay menos riesgo de que se separen o fisuren. El aditivo hidrófugo es clave. Refuerza la impermeabilidad del reboque. Y limpiar los accesorios empotrados enseguida. Es prolijidad. Si dejas que se seque el cemento en el borde de un skimmer o en el marco de una luz, después es un lío sacarlo y puede afectar cómo sella o cómo funciona. Bueno, pasemos a lo que no se ve, pero que hace que todo funcione. Las instalaciones. El famoso cuarto de máquinas o la casilla técnica. Ahí va la bomba, el filtro. Decían que el filtro de arena de cuarzo es bueno para piletas de familia. Y súper importante, tener llaves de paso, válvulas, para manejar por separado el skimmer, la toma de fondo, los retornos, por donde vuelve el agua limpia. La casilla técnica es como el corazón. Sí, la ubicación ideal es cerquita de la pileta, que sea fácil llegar, y si se puede, un poco por debajo del nivel del agua. ¿Por qué? Para que la bomba siempre tenga agua y no arranque en seco, que la puede dañar. Y tiene que tener su propio desagüe, por si hay alguna pérdida o cuando limpias el filtro, que sale agua. Tiene lógica. Y sí, las válvulas son fundamentales. Poder cerrar el fondo o el skimmer o los retornos por separado te permite hacer el mantenimiento, solucionar un problema. Un consejo muy bueno de la guía es etiquetar cada válvula. Parece una tontería, pero te ahorra unos dolores de cabeza. Sobre todo al cliente final o al que venga a hacer mantenimiento después. Saber qué cierra cada llave sin tener que adivinar. Y el tamaño de los equipos. La bomba tiene que poder filtrar toda el agua en unas 6 u 8 horas, decían. Y los caños de un diámetro suficiente, 40 o 50 milímetros mínimo. ¿Qué pasa si eso no está bien calculado? Y si la bomba es chica, el agua no se va a filtrar bien, va a estar sucia. Si es demasiado grande para el filtro o los caños, estás gastando luz de más y puedes hasta dañar el filtro. Y si los caños son muy finitos, se fuerza la bomba, baja el caudal de agua, es un equilibrio delicado. Y la seguridad eléctrica, importantísimo. Un circuito aparte para la pileta, con su llave térmica y, fundamental, un disyuntor diferencial. Es el aparatito que corta la luz si hay una fuga de corriente. Salva vidas. Y las luces de adentro, siempre de 12 volts, con un transformador afuera, lejos del agua. Son puntos donde no se puede escatimar. Llegamos a lo que se ve, a la piel de la pileta. Los acabados, la impermeabilización primero, que es clave. ¿Dónde se suele meter la pata ahí? No esperar que el hormigón o los reboques sequen bien antes de impermeabilizar. Es la ansiedad. Aplicar los productos sobre paredes húmedas o sucias. Y no sellar bien los puntos críticos. La junta entre la pared y el piso. Alrededor de las luces, del skimmer, de los retornos. Cualquier lugar donde un accesorio atraviese la estructura. Hay pinturas especiales para piletas, membranas líquidas, que se aplican como pintura. Hay varias opciones. Y sobre eso, el revestimiento final. Vi que en la obra esa usaban pintura, que es lo más económico. Pero también se habla de venecitas, esos mosaicos chiquitos o porcelanatos. Y en el borde, las losetas esas que no queman al sol. Exacto. La pintura es la opción base. Pero bueno, cada un par de años hay que darle una mano de nuevo. Las venecitas son el clásico. Quedan bárbaras, duran un montón, pero son más caras y necesitan una mano de obra muy calificada para que queden perfectas. Los porcelanatos son una buena opción intermedia, siempre que sean aptos para estar bajo el agua. Ojo con eso. Y las losetas atérmicas en el borde hoy son casi obligatorias, por seguridad y por comodidad. La elección del revestimiento te cambia mucho el presupuesto final y también cómo se ve la pileta, la calidad que percibe el cliente. La iluminación también suma mucho, ¿no? Esas luces LED que a veces hasta cambian de color, de noche transforman el lugar. Y los accesorios como el skimmer y los retornos, si están bien ubicados, ayudan a que se mantenga limpia. Sí. La iluminación hoy es un plus estético muy buscado. Y la ubicación del skimmer, idealmente donde le dé el viento predominante para que junte la mugre de la superficie, y los retornos, enfrentados y dirigidos para que hagan circular el agua. Todo eso ayuda a que el filtro trabaje mejor. En las notas de campo contaban de la puesta en marcha final, ¿no?
¿Salió algún detalle ahí? Sí, fue interesante. Mostraban cómo purgar el aire de los caños, cómo orientar los chorritos de los retornos para que el agua gire, y encontraron una bolsa de nylon olvidada adentro de un caño. Se les debe haber caído durante la obra. ¿Ves? Eso te muestra lo importante que es revisar todo, pero todo, antes de entregar. Un descuido así te puede tapar un caño y generar un problema. Chequear que todo funcione bien, que no haya pérdidas, es parte de ser profesional. Y justo hablando de ser profesional, conectemos todo esto con la idea de negocio. Porque saber construir es una parte, pero no alcanza, ¿no? La guía decía mucho sobre saber cotizar bien. ¿Cómo haces para no perder plata al pasar un presupuesto? Es un punto crítico, sobre todo para el que arranca. Tenés que desglosar todo. Mano de obra, la tuya, la de ayudantes si tenés. Cada material, cemento, arena, piedra, hierros, ladrillos, caños, cables, la pintura o venecitas, todo. Los equipos, bomba, filtro, los accesorios, luces, skimmer, el flete si tenés que sacar tierra. Es un montón. Es un montón. Y sobre eso tenés que calcular tu ganancia, un margen lógico. Y estar atento a los precios de los proveedores, porque cambian todo el tiempo. El checklist ese que mencionamos también insistía en eso. Un presupuesto mal hecho y terminas trabajando gratis o peor, poniendo plata de tu bolsillo. Es el camino más rápido a fundirse. Y además de cotizar bien, tener contratos claros. Fundamental. Un contrato escrito, bien detallado, protege a las dos partes. Tiene que decir qué incluye el trabajo exactamente y qué no incluye, para evitar malentendidos. Los plazos estimados siendo realista, porque siempre puede haber imprevistos. ¿Cómo se va a pagar? Un adelanto, pagos a medida que avanza la obra, el saldo final. ¿Y qué garantía ofreces por tu trabajo? Usar herramientas como un dibujito 3D para que el cliente vea cómo va a quedar. Presupuestos claros, fáciles de entender, checklists para él controlando, todo eso suma profesionalismo. Volvemos a lo de antes. La idea es diferenciarse por ser serio, confiable, no solo por tirar el precio más bajo. Haciendo un repaso, la verdad es que queda clarísimo que construir una pileta es mucho más complejo de lo que uno imagina. Vimos lo clave que es planificar bien, diseñar pensando en cómo se va a usar, ser súper preciso en la excavación y la estructura, no pifiarle en las instalaciones que van escondidas y cuidar los detalles finales, los acabados. Y como nos mostraban las notas de campo, la obra real tiene sus vueltas. Esa corrección de último momento en el replanteo, los ladrillos que no llegaban, un día que la gente llega tarde, o encontrar esa bolsa en el caño. Saber manejar esas cosas con calma, buscarle la vuelta, es parte del día a día de un buen constructor. Exactamente. Para tener éxito en este rubro y que sea sostenible en el tiempo, como dice la guía esta, necesitas 3 cosas. Un método de trabajo ordenado, conocimiento técnico sólido para no cometer errores básicos que te cuestan tiempo y plata, y la habilidad de anticiparte a los problemas o resolverlos rápido. Lo que charlamos hoy es una buena base, una introducción, pero cada etapa tiene sus secretos, ¿eh? Dominarlos lleva tiempo, estudio y sobre todo práctica. Pero práctica consciente, aprendiendo de cada pileta que haces. Y para cerrar, les dejo una idea dando vueltas. Estamos hablando de técnica, de hormigón, de caños, pero en el fondo lo que se está creando son espacios para disfrutar, para estar en familia, para relajarse. ¿Cómo cambia la forma de trabajar el tener eso en mente? Más allá de hacer las cosas bien técnicamente, ¿qué se necesita para construir también confianza con el cliente, una buena reputación que dure? Quizás la clave está ahí, en combinar el saber hacer con esa conciencia de que estás creando algo valioso para la vida de la gente. Y bueno, para quien quiera meterse en serio y acelerar ese aprendizaje, evitando errores caros, profundizar con guías o cursos específicos puede ser una muy buena inversión para dominar este arte y transformarlo en un negocio que funcione, útil y que les haya picado el bichito de la curiosidad. Gracias por escucharnos.